Quería compartirles una reflexión acerca de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué podemos hablar, ¿no? ¿Qué podemos decir? Podemos decir mucho acerca de la Biblia como la palabra de Dios, pero yo quería tocar tres fundamentos o tres puntos acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Quiero también comentarles antes que el domingo que viene es 29 de septiembre, tenemos bautismo, ¿sí? Hay hermanos que han decidido dar ese paso de obediencia, así que el domingo próximo, Dios mediante, nos van a estar también llegando el pastor y su familia para compartir la reunión y para estar también compartiendo el momento de bautismo junto con nuestros hermanos. ¿Cuántos se van a bautizar de los que están acá? ¿Ah? ¿Que hicieron el curso? La hermana Norma, el hermano Joaquín, el hermano Habacuc también va a pasar por las aguas del bautismo. ¿Quién más? Hermano Leonel, ¿usted se bautiza? Ah, amén. Muy bien. La hermana Alicia también se va a bautizar, ¿sí? Que está en estos días al cuidado de Nachito. ¿Cuántos estuvieron orando por Nachito? Yo lo vi ayer, ¿no? Sí, está muy bien Nachito. Va mejorando, amén. Vamos a compartir, ¿sí? ¿Cuántos se animan a acompañarme en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17? Y vamos a hablar de un primer punto que quiero tocar esta mañana. Acerca de que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es inspirada? Segunda de Timoteo. ¿Sí? Cuando lo tienen pueden decir amén. Ya estoy listo, ¿no? Quiere decir, ya estoy listo para leer la palabra de Dios. Amén. Ahí va. Entre mate, entre que está masticando algo. Vamos a leer. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda escritura, ¿cómo es? Es inspirada por Dios. Quiere decir que es literalmente, ¿no? Inspirada, es soplada por Dios, ¿no? Dice que es exhalada por Dios, ¿sí? Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dios sopló su palabra sobre personas para escribirla, ¿sí? Acá la figura que usa Pablo cuando le escribe a Timoteo es de un barco, ¿verdad? En medio del océano, un barco en medio del océano y Dios soplando la vela de ese barco, ¿no? ¿Para qué? Para llevarla a buen puerto, a un puerto seguro. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por tu palabra? Gracias, Señor. ¿Cuántos han experimentado eso de que el Señor, ¿no?, ha soplado aliento de vida y lo está llevando a un puerto seguro? No, estábamos perdidos en el océano, en medio del océano, ¿sí? Venían las tormentas, nos llevaban para un lado, para otro.
Pero el Señor comenzó a soplar en una dirección donde íbamos a estar seguros. ¿Cuántos están experimentando ese cambio, ese nuevo nacimiento, esa transformación, ¿no? Esa conversión, esa regeneración, ¿sí? De la mano de Dios? ¿Cuántos dan gracias por eso? Bueno, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, soplada por Dios, que nos lleva a ver dónde está el puerto seguro, a dónde debemos dirigirnos, para dónde me está soplando Dios. Amén. Entonces la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Útil para enseñar, para reprender también es la Biblia, ¿sí? Es también para corregir, para instruir en justicia, pero dice, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. ¿Mm? Así que Dios te quiere preparado para toda buena obra. Pero ¿qué pasa? ¿No? Debemos dejar que esa Biblia inspirada por Dios, ¿no? Por eso digo, muchas veces decimos la Biblia es la palabra de Dios, nos sale automáticamente, pero no nos ponemos a pensar en lo que es ese cuando decimos la palabra de Dios, ¿no? Decir que es para enseñar. ¿Qué quiere decir? Si la Biblia es para enseñar, tiene que haber alguien que se deje enseñar, ¿verdad? ¿O no? ¿Mm? Si la Biblia es para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Es para que el hombre, la persona a la cual Dios quiere llevar a buen puerto, para que la persona sea una nueva persona en Él. Amén. También podemos decir otro punto, que la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto de que la Biblia es infalible? Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia, de las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Perdón. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba, ¿qué pasa? Se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿no? Infalible es algo incapaz de fallar. Infalible es algo incapaz de fallar, es algo que no se puede romper, ¿no? No es una simiente corruptible, sino viene de algo incorruptible. Por eso decimos que la Biblia es infalible. Amén. Por lo tanto, su autoridad no se puede quebrantar. Por eso, cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, estoy diciendo que la Biblia es perfecta, que no tiene errores, que la Biblia es autoridad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que es la palabra de Dios. Amén.
Entonces, cuando pensamos qué es la Biblia y cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que tener en cuenta esos puntos, ¿verdad? No, porque a veces nos sale, ¿no? Es la palabra de Dios, pero ¿y te enseña la palabra de Dios? ¿Aprendés de la palabra de Dios? ¿Te corrige? ¿Te dejas corregir por la palabra de Dios? ¿Te dejas guiar? ¿Es lámpara en tu vida? ¿Mm? ¿Es martillo? ¿Es espada? ¿Es miel para tu vida? ¿Verdad? Entonces tenemos que la Biblia es inspirada y la Biblia es infalible. ¿Mm? Otro punto más, la Biblia es la palabra de Dios inerrante, que significa que lo que Dios ha dicho es sin error. San Juan 17, 17. Qué hermoso capítulo, ¿verdad? San Juan 17. Los alumnos del seminario, ¿cómo están con San Juan? ¿Ya están por el capítulo 17? No, ya terminaron. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso decía el Señor Jesús. ¿No? Tu palabra es verdad. No solo es inerrante la Biblia, no tiene errores, no tiene fisuras en cuanto a la salvación de la que habla la Biblia, sino en cuanto a cualquier tema, cualquier aspecto que la Biblia toca, ¿verdad? Cualquier asunto, ¿no? Es lumbrera a mis pies, mi guía en cualquier asunto, ¿no? Podemos sacar principios de economía también en la Biblia y son verdades. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice, no gastés más de lo que, de lo que tenés, ¿no? Si gastás más, te vas a hundir. Lo dice la Biblia, ¿no? Asuntos sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre la familia, ¿sí? La Biblia tiene verdades, todo lo que habla es 100% verdad y no hay ningún error en asuntos de ética, de moral, del comportamiento humano, ¿sí? La Biblia es perfecta, la Biblia no se equivoca, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Eh, Esta figura que hablaba al principio, ¿no? De que Pablo hacía de cuando escribía la carta a Timoteo, de un barco, ¿no? Y Dios soplando, ¿no? Ese barco, Dios soplando las velas de ese barco. eh, eh, es Dios inspirando a los hombres, porque fue escrita por hombres, ¿verdad? Y me acordaba, claro, porque por ahí yo me pongo a charlar con alguno, o por ahí no me acuerdo de todo lo que hice hace un rato, ¿verdad? No me acuerdo bien, no me acuerdo del todo lo que hice hace un rato, lo que estuve hablando con alguien, no me acuerdo del 100% de lo que hablé, pero como Dios inspira, Dios se encarga de llevar a buen puerto. Dios se encargaba de que esas palabras inspiradas no tenían que salir de la mente del que escribía, sino que era Dios mismo dictando. Porque si dependía del ser humano, se iba a olvidar. ¿Mm? Es Dios mismo el que guarda al escribiente. Dios mismo el que cuida, el que conserva a través de los tiempos su palabra, ¿no? Porque su palabra es para siempre. Dice la Biblia que cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Entonces, cuando yo digo
que la Biblia es la palabra de Dios, tengo que tener en cuenta esas cosas, ¿no? De que la Biblia no se equivoca. No es que yo, ahora si yo agarro un versículo suelto y puedo filosofar respecto a ese versículo, y después no puedo culpar porque tengo que ver el contexto de dónde viene ese versículo, ¿no? Ese capítulo, ese libro, ¿verdad? ¿No? Hay mucha gente que luego culpa a la Biblia, pero agarra versículos sueltos y hace doctrinas de hombres, ¿verdad? Pero la Biblia es perfecta, la Biblia no tiene errores, ¿sí? Hay personas que se dedican a estudiar la Biblia para buscarle errores, pero hasta ahora no le han encontrado y no lo van a encontrar, porque la Biblia es la palabra inerrante de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios y la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Amén. Entonces esta figura del barco navegando es Dios inspirando, es Dios guardando en medio de las circunstancias, de las adversidades, para que esa palabra hoy pueda estar hasta en un celular. En traducciones en diferentes idiomas de que vos te imagines y lo que no te imagines también. Es el libro más leído del mundo, más vendido también. La Biblia es realmente la palabra de Dios. Entonces tenemos que, como hijos de Dios, tenerla en cuenta como tal. Amén. No como ese cuento de la mujer, del matrimonio que invitó al pastor, ¿no? Que invitó al pastor y a almorzar a la casa, y dice, cuando se fue el pastor, le dice la mujer al marido, ¿sabes que me está faltando una cuchara desde que el pastor vino a almorzar con nosotros? Parece que el pastor se llevó la cuchara, ¿no? Y pasó tiempo, ¿no? Y bueno, ellos se quedaron con esa idea de que el pastor se había robado la cuchara. Vamos a invitarlo de nuevo, dice. Lo invitaron de nuevo, ¿no? Dice, pastor, ¿sabe que nosotros le habíamos invitado a usted y desde ese día nos faltó la cuchara? Ah, sí, hermana. Dice, ¿se acuerda? Yo le marqué un versículo y le dejé la cuchara en la Biblia. ¿No? No había leído la Biblia, porque la Biblia no era la palabra de Dios para ellos. ¿No? Porque si la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es el alimento que cada uno de sus hijos necesita cada día. Es el alimento espiritual, la guía, la lámpara, ¿no? La luz, la miel, que yo deseo como hijo, ¿verdad? Para alimentar mi vida, para tomar sabias decisiones y no andar golpeándome por un lado, para el otro, cayendo, retrocediendo, sino avanzando para ser ese hombre, esa mujer perfecto que Dios quiere. Esa es la Biblia, mis hermanos. ¿Sí? Les quería compartir esta reflexión, pero para motivarlos a que cada día podamos sumergirnos en esas aguas maravillosas que son las Escrituras, la palabra de Dios. Que podamos juntarnos en familia, si tenemos la posibilidad, hacer lo más que podamos, esforzarnos para juntarnos y tener un devocional familiar diario. No puede faltar el alimento sólido, puede faltarte el pan, pero Dios dice que no te va a faltar. Pero lo que no te puede faltar es la palabra de Dios. No puede faltar la palabra de Dios en tu casa.
No puede faltar la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Eso no te permitas jamás. Porque el día que te permitís que no hay hambre ni sed de la palabra, te comenzás a alejar de Dios. ¿Mm? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Verdad? Cuando fueron engañados. Ellos hablaban todos los días con el Señor, ¿verdad? En el huerto del Edén hablaban todos los días con Dios. Cuando fueron engañados, ¿cuál fue la reacción cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Salió corriendo Adán. Se escondió. ¿Mm? No quería estar con Dios. Le produjo temor, ¿verdad? La voz de Dios. ¿Mm? A los hijos, la voz de Dios nos tiene que atraer. ¿Mm? A los hijos, la voz de Dios nos tiene que llamar. ¿Mm? Estamos cansados por el trabajo, fatigados, todo lo que usted quiera, pero así todo, estoy seguro que todos nos alimentamos, ¿verdad? Bueno, así como nos alimentamos, para que nuestro cuerpo físico pueda pararse, pueda moverse, pueda hacer lo que tiene que hacer cada día, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida para conducirnos sabiamente, para no gastar energías físicas, inclusive en cualquier otra cosa, para dar golpes certeros en la conducción de mi familia, de mi hogar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos ahora van a tener en cuenta estos puntos al decir la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Usted puede buscar más y más y más acerca de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Mm? Y cada día fortalecerse en eso, porque eso es lo que nos tiene que conducir en nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia y la oración es el combustible del cristiano. ¿Mm? Es el alimento del cristiano. Si no hay eso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia? Hay algunos que tienen 2, 3, 4, 5 y después comienzan a bajarse todas las versiones, ¿verdad? En el celular también. Pero qué bueno tener en cuenta y saber de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es realmente la palabra de Dios para mi vida. Entonces yo cuando digo eso, todo mi interior tiembla porque es la palabra de Dios que me va a corregir. Es la palabra de Dios que me va a encaminar. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo me va a recordar, ¿verdad? Porque si no hay alimento, el Espíritu Santo, ¿no? Como en la computadora, ¿no? Comienza a buscar archivos. Dice, a ver, ¿qué leyó Ariel? Nada, nada. No hay. Cuando buscamos algo en la computadora, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a buscar, a ver, ¿de qué está alimentado este varón? No, todo el rojo independiente. No, hay palabra de Dios. Tiene que haber palabra de Dios en tu vida. Amén. Así que hermanos, quería compartirles esta pequeña reflexión y animarlos cada día a crecer en la palabra del Señor.